Te despiertas una mañana y descubres que la mitad de tus vecinos ha muerto durante la noche. No hay guerra, no hay hambruna. Hay una enfermedad a la que nadie siquiera sabe cómo llamar. Mata en 3 días y se propaga más rápido que tú. Huir ni siquiera es una opción. Ahora imagina vivir esto cada día durante 2 años. Al final, 9 de cada 10 personas en tu ciudad desaparecen. Las calles están vacías, las casas en silencio, y las personas existen solo como recuerdos. Esto no es una escena de una película. Esto ocurrió de verdad. En el año 541 después de Cristo, la humanidad se enfrentó a la primera pandemia global de la historia. Una epidemia tan devastadora que estuvo a punto de borrar por completo a la civilización. Puede que hayas sobrevivido al COVID, pero aquí las reglas eran muy distintas. Porque de esta enfermedad ni siquiera los emperadores más poderosos de la historia pudieron escapar. Ni siquiera durante el reinado de Justiniano alguien estaba a salvo. Porque esto no fue solo una epidemia, fue el fin del mundo antiguo. Pero antes de contar esta catástrofe bacteriana que mató a más personas que todas las guerras de la antigüedad juntas, tengo que llevarte a otro lugar. ¿Cómo era realmente vivir en el año 541, en el momento más brillante del Imperio Bizantino? Y si tú hubieras estado allí, ¿habrías sobrevivido? Constantinopla era el Nueva York del siglo VI. Era la ciudad más grande del mundo. 500,000 de personas vivían en una península rodeada por murallas gigantescas de las que no había escape. En sus calles había mercaderes árabes, soldados germánicos, artesanos griegos y esclavos traídos de todos los rincones del Mediterráneo. En los mercados se hablaban decenas de lenguas al mismo tiempo. Este lugar era, en ese momento, el corazón del mundo. Seda china, especias de la India, oro africano. Todo pasaba por esta ciudad. En el hipódromo, 100,000 personas llenaban las gradas gritando durante las carreras de cuadrigas. Los baños públicos estaban abiertos día y noche. Palacios de mármol se alzaban junto a iglesias que brillaban con oro. Y en medio de toda esta magnificencia había un hombre decidido a reconquistar Roma y restaurar el poder del antiguo imperio, el emperador Justiniano. Sus ejércitos recuperaban Italia una ciudad tras otra. Las flotas controlaban el Mediterráneo, los ingenieros levantaban Santa Sofía, la estructura más grande que la humanidad había visto hasta ese momento. El pueblo se creía intocable. Estaban bajo la protección de Dios, poseían el conocimiento más avanzado de su época y vivían detrás de murallas que nadie había logrado cruzar. La medicina bizantina era la más desarrollada del mundo. Había médicos formados en las enseñanzas de Galeno y Hipócrates. Los hospitales eran organizados y los tratamientos realmente funcionaban. Entonces, en el otoño del año 541, ¿cuál era la mayor preocupación de una persona común que vivía en Constantinopla? ¿Ganaría el equipo azul o el equipo verde la carrera en el hipódromo? La gente se peleaba en medio de la calle por las carreras de caballos. Ese era literalmente el gran problema de la época. ¡Qué ironía tan mortal! La ciudad más poderosa, rica y protegida del mundo estaba a punto de convertirse en el epicentro de la mayor pandemia de la historia humana. Y todo comenzó con ratas en barcos procedentes de Egipto. Pero nadie le dio importancia. Porque en el año 541, las extrañas muertes en los rincones lejanos del imperio eran solo rumores que corrían de boca en boca. Y sin embargo, había señales que deberían haber aterrorizado a todos. Meses antes de que la plaga llegara a Constantinopla, los comerciantes regresaban del puerto de Pelucio, en el delta del Nilo, con relatos inquietantes. La gente muere por una fiebre desconocida. Durante la noche aparecen hinchazones negras en el cuerpo. ¿Y cómo crees que reaccionaron ante estas advertencias? Fue indiferencia absoluta. Pelucio estaba a más de 1,000 kilómetros de distancia. Todos pensaron que se trataba de una enfermedad común, algo habitual en Egipto. Nadie la vio como una amenaza capaz de cruzar el Mediterráneo y alcanzar el centro del mundo. Ese fue el primer y mayor error.
subestimar la velocidad. En solo 3 meses, la enfermedad pasó de Pelucio a Alejandría. La segunda ciudad más grande del imperio ya estaba en peligro. 2 meses después le tocó el turno a Antioquía, en el norte de Siria. Y entonces ocurrió algo verdaderamente escalofriante. La enfermedad empezó a seguir exactamente las rutas del comercio. Cada barco de grano que salía de Egipto para alimentar a Constantinopla llevaba la muerte a bordo, sin que nadie lo supiera. En su interior había ratas infectadas. Sobre las ratas, pulgas. Y dentro de las pulgas, una bacteria invisible, pero capaz de matar a todos. Yersinia pestis, la misma bacteria que 800 años después provocaría la peste negra. Pero aquí lo verdaderamente cruel era otra cosa. Los síntomas eran completamente desconocidos para la medicina de la época. Los médicos bizantinos podían tratar fracturas, cerrar heridas de guerra e incluso realizar cirugías complejas. Pero esta enfermedad no se parecía a nada que hubieran visto antes. El primer día comenzaba una fiebre alta. La tomaron por algo común. Luego llegaron escalofríos incontrolables. Eso tampoco los alarmó, pero al segundo día todo cambiaba. Aparecían hinchazones en las axilas, las ingles y el cuello, bultos del tamaño de un huevo, negros, duros y con un dolor insoportable al tocarlos. Los bubones. Los médicos no sabían a qué se enfrentaban, y el verdadero horror empezaba justo después. Todos morían en 72 horas, no importaba si eras joven o anciano. Rico o pobre, poderoso o débil. 3 días era el límite para todos. Después de los primeros síntomas, en la primavera de 542, los barcos comerciales comenzaron a llegar a Constantinopla con tripulaciones incompletas. Algunos habían perdido a la mitad de sus marineros durante el viaje. Otros atracaron en el puerto solo con el capitán. Incluso hubo barcos completamente vacíos. El viento los había empujado hasta el puerto. Y aún así, nadie conectó los puntos. Esa indiferencia mortal transformó unos pocos casos aislados en una ola de muerte que acabaría devorando todo el imperio. El primer caso oficial registrado en Constantinopla ocurrió una mañana de mayo del año 542. Un trabajador del puerto de 35 años llegó a casa una noche con un dolor de cabeza insoportable. Al día siguiente no pudo levantarse de la cama. Al tercer día su esposa salió corriendo a las calles gritando por ayuda. El médico que acudió a examinarlo se quedó paralizado. Nunca había visto algo así. El hombre tenía bubones negros que habían aparecido de la noche a la mañana en las axilas. La fiebre era tan alta que no se le podía tocar. Sufría delirios violentos, y la habitación estaba impregnada de un olor extraño, dulce pero podrido. El hombre murió ese mismo día. Y aquí se cometió el primer gran error. Nadie puso a la familia en cuarentena. La mujer siguió yendo al mercado. Los niños continuaron jugando en la calle. Los vecinos entraban y salían de la casa como siempre. En una sola semana, 7 personas de la misma calle habían muerto. Pero lo verdaderamente aterrador era esto. Incluso mientras el número de casos aumentaba, las autoridades bizantinas creían que todo estaba bajo control. Después de todo, ellos eran el imperio bizantino. Creían tener a los mejores médicos, confiaron en la administración perfecta, en el sistema más poderoso. El gobernador de la ciudad ordenó que los cadáveres fueran enterrados de inmediato. Pero nadie sabía que las pulgas que vivían sobre los cuerpos saltaban directamente sobre los vivos durante los funerales. Los médicos imperiales establecieron cordones de cuarentena alrededor de los barrios afectados. Pero jamás tuvieron en cuenta que las ratas cruzaban esas fronteras cada noche sin dificultad. Y entonces se cometió el segundo gran error, la soberbia imperial. Cuando los emisarios de las ciudades pequeñas se arrodillaron pidiendo ayuda, cuando contaron que aldeas enteras habían desaparecido, la respuesta fue siempre la misma. Envíen a los enfermos a Constantinopla, nuestros médicos sabrán cómo manejarlo. Lo que realmente estaban haciendo era esto.
llevar la muerte con sus propias manos al corazón del imperio. Cuando llegó junio, morían 100 personas cada día. En julio, la cifra alcanzó 500 muertes al día. Luego, una mañana de agosto, salió a la luz una verdad que aterrorizó incluso al emperador Justiniano I. Las ratas morían antes que los humanos. En una sola noche, las calles quedaron cubiertas por miles de ratas muertas. Los pocos médicos que aún seguían con vida comprendieron en ese instante la realidad más terrible. Si ni siquiera las ratas podían sobrevivir a esta enfermedad, ¿cómo podrían hacerlo los seres humanos? Esta fue la última advertencia antes de que comenzara el verdadero desastre. Y cuando llegó septiembre del 542, la muerte se volvió tan común que la gente dejó de llorar a sus muertos. Te voy a contar cómo la peste de Justiniano mataba a las personas paso a paso y por qué tú tampoco habrías tenido ninguna posibilidad. Primer día. Te despertarías con un dolor de cabeza como si alguien estuviera golpeándote el cráneo con un martillo sin parar. Incluso bajo el calor mediterráneo de septiembre, una fiebre violenta te haría temblar. Es una enfermedad común, pensarías. Se pasará. Irías a trabajar. Hablarías con la gente, tocarías puertas, monedas, objetos. Sin darte cuenta, llevarías la muerte a todas partes. Segundo día. La fiebre subiría hasta los 40 grados. Comenzarían vómitos incontrolables y, en cuestión de horas, una diarrea que te dejaría sin fuerzas. Y entonces aparecerían los bubones, en las axilas, las ingles y el cuello. Hinchazones del tamaño de una naranja, duras como piedra, negras como el carbón y ardiendo como fuego. En el momento en que los vieras, lo sabrías. Todos lo sabrían. Esto ya no era una enfermedad, era una sentencia de muerte. Tercer día. Comenzaban delirios violentos. Las personas gritaban los nombres de sus seres queridos muertos, hablaban con presencias invisibles e intentaban salir corriendo desnudas a las calles. La piel se cubría de manchas moradas. El aliento olía a carne podrida. Y entonces, la mayoría de las veces al atardecer del tercer día, el corazón simplemente se detenía. 72 horas. Ese era exactamente el tiempo entre el primer dolor de cabeza y la muerte. Pero había una verdad que hacía a esta pandemia más salvaje que cualquier cosa que conozcamos hoy. Esta enfermedad no discriminaba. El COVID afecta sobre todo a los ancianos. El cáncer ataca células específicas. Los accidentes suelen perdonar a los prudentes. Pero la peste de Justiniano mataba a un niño de 2 años y a un soldado de 20, por igual. Si tú hubieras estado allí, ¿de verdad habrías sobrevivido? Mataba a mendigos agotados por el hambre y también a emperatrices que vivían en palacios. Mataba a médicos expertos y a campesinos analfabetos por igual. Y la parte más desesperante era esta. No podías hacer nada. Absolutamente nada. Los médicos bizantinos probaron todos los métodos que conocían. Practicar sangrías, administrar purgantes, sumergir a los enfermos en agua fría, hacerlos entrar en baños calientes, usar hierbas, recitar oraciones, colocar amuletos. Pero nada funcionó. La tasa de mortalidad era del 95%. Sí, 95%. De cada 100 personas, solo 5 sobrevivían. El resto moría. Y quienes sobrevivían pagaban un precio. Algunos quedaban ciegos, otros sordos, otros vivían paralizados de por vida. En octubre del año 542, en Constantinopla, morían 5.000 personas cada día. 5.000. Para una ciudad de 500.000 de habitantes, eso significaba que cada 100 días moría toda la población. Los lugares vacíos se llenaban con personas que huían desde ciudades pequeñas. Pero no venían a sobrevivir, venían a morir. Y entonces llegó la noticia que aterrorizó incluso al emperador Justinianus I. La peste había entrado en el palacio imperial. Cuando el poder absoluto quedó indefenso frente a una bacteria invisible, Constantinopla comenzó a derrumbarse por completo. La primera muerte dentro del palacio fue Antonina.
una de las sirvientas más cercanas de la emperatriz Teodora. Una mañana, como todos los días, estaba ordenando las estancias imperiales. Por la tarde vomitaba sangre en los jardines de mármol. 2 días después, murió en los brazos de la mujer más poderosa del mundo. No había absolutamente nada que pudiera hacerse para salvarla. El pánico se propagó más rápido que la enfermedad. El miedo recorría los pasillos dorados del palacio. Los ministros huyeron. Los generales abandonaron sus cargos. El patriarca de Constantinopla, la segunda figura religiosa más importante del mundo cristiano, murió en 3 días. La ciudad perdió a su líder espiritual justo cuando más lo necesitaba. Pero lo que realmente mostró la desesperación de la época fue lo que vino después. Cuando comprendieron que ni el dinero ni el poder servían de nada, comenzaron a tomar medidas irracionales. La emperatriz Teodora ordenó sellar todas las ventanas del palacio con cera para impedir que el aire mortal entrara. El emperador Justinianus I mandó llamar a cualquiera que prometiera una cura. Médicos persas, sanadores árabes, incluso hechiceros bárbaros. Se pagaron fortunas por amuletos bendecidos. Se bebieron elixires hechos con polvo de momia. En los jardines del palacio se realizaron rituales con sacrificios de animales. Pero nada funcionó. La peste no reconocía coronas ni cruces. Y entonces llegó el momento más oscuro. En diciembre del 542, Justiniano despertó con fiebre altísima. El hombre más poderoso del mundo, el emperador que había recuperado la mitad del Mediterráneo, el gobernante que había mandado construir Hagia Sofía, el líder que soñaba con revivir Roma, yacía en su lecho de muerte por la misma enfermedad que mataba mendigos. Durante 3 días el imperio quedó sin cabeza. El gobierno pasó a manos de Teodora. Pero, ¿y si ella también hubiera muerto? ¿Y si una dinastía entera hubiera sido borrada por una sola bacteria? ¿Quién habría gobernado medio mundo? Justinianus sobrevivió, algo que muy pocos lograron. Pero cuando se levantó, frente a él había un imperio completamente distinto. El 40% de Constantinopla ya no existía. Eso significaba que casi la mitad de la ciudad había desaparecido. Barrios enteros se transformaron en ciudades fantasma. En casas de 3 pisos solo quedaban niños huérfanos. Toda la familia había muerto y los niños sobrevivían solos, en los pisos superiores. Los mercados que antes eran imposibles de atravesar por la multitud, ahora estaban completamente vacíos. En esos espacios solo quedaban perros callejeros, peleando entre la basura por restos de comida. El dinero ya no servía, porque no quedaban suficientes personas para mantener el sistema en funcionamiento. Los ingresos fiscales se habían derrumbado en un 80%. El ejército que había recuperado Italia tuvo que retirarse de la mitad de los territorios conquistados, simplemente porque ya no quedaban soldados. Pero el desastre no terminó ahí. La peste no se conformó con devorar Constantinopla. Como un incendio invisible se propagó por todo el Mediterráneo, y lo que ocurrió en los 2 años siguientes fue tan enorme que ni siquiera puede describirse solo con números. Mientras el emperador Justinianus I luchaba por sobrevivir en el palacio, desde todos los rincones del imperio llegaban noticias aterradoras. Alexandria, la ciudad que alimentaba al mundo, perdió 2/3 de su población. Antioquia, el corazón comercial de Oriente, se transformó en una ciudad fantasma silenciosa. En Tesalónica había calles, pero no quedaba un solo ser humano viviendo en ellas. Pero la destrucción más profunda fue esta. La peste no solo mató personas, destrozó los cimientos de la civilización. Déjame darte un ejemplo que muestra la verdadera magnitud del desastre. La administración eclesiástica de Alexandria controlaba todo el grano que se enviaba a Constantinopla. Millones de toneladas de trigo mantenían con vida a la capital imperial. Cuando la peste llegó allí, en 6 meses no quedó nadie para trabajar los campos. No había quien cosechara el trigo. No había quien lo cargara en los barcos.
Mientras Constantinopla se hundía en el hambre, en Egipto campos enteros de trigo se pudrían sin ser cosechados. La red de comunicaciones del imperio colapsó. El sistema postal, el Internet de la época, se detuvo por completo, porque no quedaba nadie vivo para llevar los mensajes. Las ciudades quedaron aisladas del mundo, una tras otra. Nadie sabía si el imperio seguía en pie. No se sabía si Justinianus I seguía con vida, si aún existía un gobierno dando órdenes en algún lugar. Y entonces ocurrió algo sin precedentes en la historia. Los enemigos dejaron de luchar, no por la paz, sino porque ya no quedaban soldados para combatir. Los persas, que llevaban años derramando sangre con Bizancio por Mesopotamia, una mañana bajaron las armas y se retiraron. No fue por diplomacia, fue porque ya no quedaban personas. El emperador Justinianus I tuvo que abandonar el sueño que persiguió toda su vida. El plan de reconquistar Italia se derrumbó, porque la mitad de su ejército había muerto por la peste. Las ciudades recuperadas quedaron sin dueños. Los pueblos bárbaros, que antes temían el poder bizantino, se dieron cuenta de que las fronteras estaban vacías. Pero el momento verdaderamente oscuro llegó cuando apareció el balance final del desastre. En solo 2 años, entre 541 y 543, la peste de Justiniano provocó la muerte de entre 25 y 50 millones de personas. 50 millones. Para que lo entiendas mejor, piensa en esto. El Imperio Romano, en su época más poderosa, tenía una población de aproximadamente 60 millones de habitantes. La peste aniquiló casi a la misma cantidad de personas. Eso significó que la mitad del mundo civilizado desapareció de golpe. Si tú hubieras estado allí, ¿habrías podido sobrevivir en un mundo así? El mundo antiguo, el de las grandes ciudades, el comercio rico, el arte refinado y el pensamiento profundo, desapareció junto con esas personas. Lo que quedó atrás fue un mundo más pobre, más ignorante y dominado por el miedo. Tardó siglos en recuperarse. Hoy, al mirar hacia el pasado, sabemos algo con claridad. La peste de Justiniano no fue solo una epidemia. Cerró una era. Y al mismo tiempo fue el primer ensayo de todas las pandemias que vendrían después. Incluso de las que aún no han ocurrido. Las similitudes entre lo que pasó en 542 y lo que vivimos hoy son inquietantemente claras y deberían obligarnos a detenernos a pensar. Porque, igual que ahora, el mundo bizantino estaba excesivamente interconectado. Las rutas comerciales se extendían desde China hasta Inglaterra y todo fluía a través de Constantinopla. Había mensajeros. Para su época era un mundo global. Y fueron esas mismas conexiones las que tomaron una pequeña enfermedad y la convirtieron en una catástrofe global. Hoy, sin embargo, tenemos una ventaja mucho más peligrosa: los aviones. Un pasajero infectado sale de su casa por la mañana y por la noche aterriza en Sao Paulo. Antes siquiera de darse cuenta de que está enfermo, ya ha comenzado a propagar una nueva variante. Los viajes que en el siglo VI tomaban meses, hoy se completan en horas. El mundo es ahora mucho más pequeño. Pero la similitud más aterradora es esta: la soberbia. Los bizantinos confiaban en la medicina más avanzada de su tiempo, en sus murallas inexpugnables y en su orden perfecto. Nosotros confiamos en las vacunas, en los antibióticos, en las unidades de cuidados intensivos y en hospitales llenos de máquinas. Pero la bacteria que destruyó el mundo de Justiniano sigue aquí, sigue matando personas. Y ahora incluso está empezando a desarrollar resistencia frente a nuestros antibióticos más potentes. En 2020 se registraron casos de peste bubónica en Mongolia, Madagascar y en Estados Unidos. Esta bacteria nunca desapareció, solo esperó en silencio. Y la verdad que más me estremece es esta: hoy nosotros somos más frágiles que los bizantinos del año 542. Ellos vivían en ciudades más pequeñas, producían su propio alimento. Las comunidades eran autosuficientes.
Nosotros, en cambio, vivimos en megaciudades de 20 millones de personas, completamente dependientes de cadenas de suministro globales. Incluso los alimentos más básicos que comemos vienen de otros países. Entonces, pregúntate esto. ¿Qué pasaría si surgiera una nueva peste de Justiniano y el transporte global se detuviera durante solo unos meses? São Paulo pasaría hambre en 2 semanas, New York en 10 días, Tokio en solo una semana. El COVID no fue el final de lo que vivimos, fue solo una advertencia. El COVID mató a 7 millones de personas en 3 años. La peste de Justiniano mató a 50 millones en solo 2 años. Y ahora te hago la pregunta una última vez. ¿Tú podrías sobrevivir en un mundo así? En aquella época, la población mundial era una 20ª parte de la actual. Haz tú las cuentas. Si hoy surgiera una plaga con la misma tasa de mortalidad, el resultado sería 1.000 millones de muertos. Y la parte más dolorosa es esta. Nosotros también, igual que los bizantinos, estamos ignorando las advertencias. A medida que destruimos los bosques, nos acercamos cada vez más a animales salvajes portadores de nuevas enfermedades. Con el cambio climático, el territorio de pulgas y mosquitos se expande. La resistencia a los antibióticos está creando superbacterias que ya no podemos tratar. Que aparezca una nueva peste de Justiniano ya no es una cuestión de si ocurrirá. La única pregunta es, ¿cuándo? Y cuando ese día llegue, comprenderemos algo aterrador. Nuestra tecnología avanzada, nuestras ciudades inteligentes, nuestras redes globales. Todo aquello que nos hace sentir tan seguros puede estar haciéndonos más frágiles que los propios bizantinos. La nueva peste de Justiniano no es una pregunta de ¿podría pasar? Es una pregunta de ¿cuándo? Y cuando llegue, quizá por fin entendamos esto. Lo que sintieron las personas que vivían en Constantinopla cuando despertaron una mañana, nosotros sentiremos exactamente lo mismo, una mañana cualquiera, y al caer la noche, descubrir que la mitad de tus vecinos ha muerto. Así fue como ocurrió. Al final del día, todos vivimos en Constantinopla, en una ciudad que se cree intocable, en una ciudad que piensa estar protegida por la tecnología más avanzada, gobernada por los líderes más poderosos del mundo. Cada mañana despertamos dando por hecho que nuestra civilización es demasiado sólida para colapsar. Creemos que nuestra medicina nunca fallará. Confiamos en que el orden social no se desmoronará. Esa misma sensación de seguridad la tenían Justinianus y Teodora. Hasta aquel día de septiembre del año 542. La única diferencia es esta. Ellos no sabían que una bacteria invisible podía destruir imperios milenarios. Nosotros sí lo sabemos. Tenemos la historia, tenemos la ciencia, tenemos los datos, tenemos los modelos, y aún así, seguimos cometiendo el mismo error. Sabemos cómo una pandemia puede borrar civilizaciones enteras. Leímos su historia, vimos sus datos, calculamos sus consecuencias, y aún así seguimos viviendo como si nunca pudiera pasarnos a nosotros. Pero la verdad que nadie quiere decir en voz alta es esta. Si cada mañana despertamos y no hay una nueva peste en los titulares, eso es suerte. Si nuestras ciudades siguen funcionando, si nuestros hospitales no están desbordados de moribundos, si nuestras calles no están llenas de huérfanos, eso es un milagro. Y los milagros no son permanentes. Las personas de Constantinopla, tras 1000 años de esplendor imperial, lo perdieron todo por solo 3 días de fiebre alta. Nosotros, en cambio, solo llevamos unas pocas décadas viviendo bajo la seguridad que nos dio la medicina moderna. ¿Quién garantizó que esto duraría para siempre? El emperador Justinianus I soñaba con recuperar Roma, con devolverle al mundo su antigua grandeza. Pero al final de la historia ni siquiera pudo sostener con firmeza su propio imperio. Así fue como ocurrió. Tal vez nosotros también estamos soñando con victorias imposibles de alcanzar, y tal vez la amenaza invisible ya se ha puesto en movimiento. Por eso te lo pregunto directamente. ¿Estás preparado para despertar una mañana de septiembre y descubrir que el mundo terminó mientras dormías? ¿O seguirás viviendo asumiendo que todo está seguro, creyendo que la historia solo existe en los libros?
porque la peste de Justiniano nos enseñó una verdad muy clara. Por muy poderosos que nos creamos, una bacteria de apenas unos micrones siempre es más fuerte que los imperios construidos por millones de personas. Y esa bacteria sigue aquí, en silencio, esperando su turno. Así fue. Si llegaste hasta aquí, lo más probable es que estés sintiendo exactamente lo mismo que yo. Esa sensación inquietante que tuve al descubrir que la peste de Justiniano fue solo la primera de una cadena de pandemias que llevaron a la humanidad al borde de la extinción. Y la idea de que la próxima podría ser mucho más devastadora. Pasé meses perdido en los textos de historiadores bizantinos. Examiné registros arqueológicos de ciudades abandonadas. Leí datos científicos que muestran cómo esta bacteria todavía circula por el mundo hoy. Y me encontré con una verdad que me quitó el sueño durante noches enteras. En la historia hubo al menos 6 grandes pandemias tan devastadoras como la peste de Justiniano. Pero casi nadie conoce siquiera sus nombres. Y tal vez lo más aterrador sea esto: su historia aún no ha terminado. Así fue. Por eso he preparado el siguiente video que estás viendo ahora mismo. En él explico por qué la peste negra de 1348 hizo que la peste de Justiniano pareciera un juego de niños, y cómo los médicos de la época perdieron la razón intentando encontrar una cura. Si eres alguien que quiere entender los patrones que se repiten en la historia y no ser tomado por sorpresa en el futuro, dale like a este video. Eso me demuestra que realmente valoras este tipo de contenidos, que requieren semanas de investigación y que muy pocos canales se atreven a hacer. Y suscríbete al canal, porque estoy preparando una serie completa sobre las pandemias que cambiaron el mundo. Y algunos episodios te harán cuestionar cuán seguros creemos estar hoy. Deja un comentario abajo. Después de conocer la peste de Justiniano, ¿crees que realmente estamos preparados? ¿O confiamos en nosotros mismos tanto como los bizantinos? Ahora haz clic en el video de la peste negra. Descubre por qué 1348 fue el año en que Europa realmente murió. Y aprende cómo los supervivientes sobre la muerte de 60 millones de personas construyeron el mundo moderno. Así fue. Así ocurrió.